¿Se siente amado por cualquier persona? ¿Alguien a quien quizás podría mencionar que usted sabe en su corazón que le ama? O tal vez usted sienta que nadie le ama. ¿Por qué habría de sentirse así? ¿Cree que Dios le ama? ¿Siente su amor por usted? ¿O se halla en un desierto de amor, no tiene claro qué pasa en esa parte de su vida? Es un aspecto muy importante en su vida. Al leer la Biblia vemos cuántas veces se menciona el amor, por ejemplo en el Antiguo Testamento, 250 veces, en el Nuevo Testamento 234 veces. Y es interesante que Juan, quien escribió su Evangelio y las 3 epístolas, en solo lo que escribió él, en pocos capítulos, habló del amor 72 veces. Debe ser importante. Y ha escuchado este versículo por años, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero quizás lo haya enmarcado en términos generales. Dios amó al mundo y nunca ha pensado en usted. ¿Siente usted que Dios le ama? ¿Hay razones por las que podría decir, sé que Dios me ama por esto, aquello y lo otro? ¿O tiene ciertas dudas al respecto? ¿Procede con su vida diaria sin sentirse amado por nadie? Y hay gente que no tiene a nadie a quien pueda mencionar y decir amo a esta persona. Si no hay amor en su vida, le falta una parte vital en ella, porque es parte esencial de la vida de toda persona. En 1 de Juan, capítulo 4, le invito a acompañarme a 1 de Juan, capítulo 4, desde el versículo 7, escuche lo que dice. Dice así, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Esa es la fuente. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Eso nos ayuda a entender si conocemos o no a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. He titulado este mensaje Lecciones acerca del amor. Quizás usted sepa amar o tal vez no, pero espero que preste atención y que en algún punto aquí se encuentre, se sienta identificado. Porque Dios le ama, quiere que sepa lo que es el amor y quiere que usted lo ame. Le pregunto en este momento, ¿se siente amado en verdad por alguien? Así pues, quisiera que viéramos y evaluáramos nuestra facultad, nuestra capacidad de amar y de ser amados. Lo primero que diría es esto: el amor es más que un sentimiento. Mucha gente piensa el amor es solo un sentimiento, no. Es más que eso, es un compromiso con otra persona. Entonces le pregunto, ¿se siente comprometido con alguien? ¿Puede alguien depender, confiar en usted? ¿Tiene una relación de amor con alguien? Porque el amor es un compromiso, no un mero sentimiento. El amor también puede discernir el verdadero amor en otros como un radar. O sea, si ama a alguien, puede detectar ese amor en su vida y percibirlo en la vida de alguien más. Uno sabe si alguien le ama o no. Y quizás le digan, te amo, te aprecio, etc., pero en el fondo puede que sienta algo muy distinto. Al pensar en eso, considero que nos ha dado Dios, nos ha dado como un radar. Sabemos cuando en verdad nos aman
Podría ser que están comprándonos, están convenciéndonos, pero la verdad es, usted sabe si le aman o no. También diré que el amor no es gratuito. El amor de Dios por nosotros es gratuito, pero cualquier otro amor no lo es. El amor requiere algo de nosotros, su propia naturaleza nos exige algo. No podemos vivir en una cápsula y ser amorosos hacia alguien. Creo que muchas personas creen que aman a alguien. Y si les preguntaran, bueno, ¿a quién ama? Algunas personas dirían, bueno, y se aclaran la voz, cambian el tema y luego dicen, amo a fulano y a sutano, pero no estoy muy seguro. Le pregunto, ¿se siente amado? Escuche la pregunta. ¿Se siente amado? Le pregunto, ¿pasará el resto de su vida sin sentirse amado? Si es así, perderá de vista lo que es la vida. Habrá perdido de vista lo que es el amor. Comienza en Génesis 1:1. La creación de Dios fue un acto de amor. Se ve a lo largo de todos los 66 libros de la Biblia hasta el Apocalipsis. Dios sigue amando. Y Dios mismo quiere que aprendamos a amarnos y a amarlo a Él. Entonces le pregunto, ¿puede mencionar a alguien a quien ama en verdad? Si no puede, le falta algo. Y ha hecho que a ellos les falte algo en su vida. Dios no nos creó para vivir sin amor. Si nos sentimos amados, podemos sentirnos completos. Y preste mucha atención. Aquí hay 3 características que son muy importantes. Cuando alguien en verdad se siente amado, le permite tener otros 3 sentimientos que son muy importantes. El primero es sentirse completo. Piénselo por un momento, si en verdad se siente amado por alguien, hay cierta realización sentimental en eso, y le hace sentir completo. También le hace sentir competente, capaz, o sea, el amor cruza cada parte de nuestro cuerpo, mente, voluntad y sentimiento. Permite no solo que nos sintamos completos, sino competentes. Nos impulsa a pensar, puedo hacer esto, podré manejar esto, puedo pasar por esto. En tercer lugar, permite que nos sintamos dignos. Y esas 3 palabras son muy importantes. Sentirnos completos, competentes y dignos, sin tener que luchar por probar nada. Al pensar en eso, considero cuán generoso y desinteresado es el amor. El amor es generoso y es desinteresado. No es sobre mí, yo lo mío y solo yo. Si lo pensamos por un momento, considere las conversaciones que tiene con otros. ¿Con qué frecuencia es yo, lo mío y solo yo? Y en una conversación en la cual la palabra favorita es yo, lo mío y solo yo, entonces quizás tenga que tomar muy en serio la forma en que escucha lo que dicen, porque lo más probable es que terminen queriendo algo de usted. El amor siempre piensa en la otra persona, qué es lo mejor para ellos. Cuando pienso en cuán generoso y desinteresado es, considero que el amor, por ejemplo, es más gratificante porque se entrega a alguien. Y hágase estas preguntas con franqueza. ¿Qué es lo que más le agrada? ¿Qué le hace más feliz? ¿Qué me da la mayor satisfacción? Si alguien le da algo que quiere, aunque quizás sin haberlo pedido, allí lo tiene, un buen regalo, o le satisface más el hecho de poder darle algo a alguien más. ¿Qué le satisface más? ¿Qué es más gratificante? ¿Es dar o recibir? Uno no da para recibir. Al pensar en esto, el amor no da para recibir. El amor da porque es amor. Asimismo, el amor perdona. Hay gente que pasa toda su vida con ira,
amargura, rencor y celo en su corazón. Tal vez de niños les hicieron daño, quizás sus padres, en el caso que sea. De vez en cuando conozco a alguien que ha vivido muchos años y ha llevado todo ese tiempo la carga tan pesada de resentimiento. Preste mucha atención, porque el resentimiento ahoga el espíritu de una persona. Siempre debemos perdonar. Alguien dirá, pero usted no sabe lo que me hicieron. Permítame preguntarle, ¿y qué de la cruz? ¿Qué hizo Él por usted? ¿Alguien más ha hecho eso por usted? No. Cristo murió para que pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados, errores y equivocaciones. Nos amó lo suficiente para perdonarnos pese a todo. Así que el amor perdona, no guarda rencor. Asimismo, el amor desea expresarse. Cuando alguien da por amor y con sinceridad, ¿no lo considera un sacrificio? Mucha atención, el amor es como un pozo interno, que o se ha secado, o ya no fluye, o se vuelve como una fuente que fluye y sigue fluyendo. Si ama a alguien es como una fuente sentimental. O sea, hay algo que fluye de usted que en verdad no puede expresar. Si no sabe amar, ni ser amado, no hay más nada en el mundo que pueda tomar el lugar del amor genuino. Y la verdad es que está en necesidad. Mucha gente cree que su necesidad es física y no lo es. Creen que su necesidad es económica y no lo es. Si aprendieran a amar, sucedería esto. Mire, al aprender a amar, es sorprendente cómo Dios cambia el rumbo del flujo en nuestra vida. No es unidireccional, es recíproco. También hay un flujo hacia usted porque ha aprendido a amar. Cuando el amor de Dios fluye en usted y de usted hacia otro, eso será amor. Sentirá amor, experimentará amor, comenzará a experimentar la vida a plenitud. Hay que aprender a amar de todo corazón, de forma genuina, intencional, sincera y pura. Cuando lo aprenda, descubrirá en verdad cómo puede ser la vida. Y además, el amor sufre cuando alguien más sufre. Cuando uno ama en verdad y tiene amor en su corazón y ve a alguien sufrir, la reacción natural de alguien que sabe amar es ayudar de algún modo, tal vez sea a la distancia, solo puede orar por ellos, pero de ser posible querrá hacer algo por ellos. Es como alguien con el don de misericordia. Puede tener todos los otros 7 dones principales, pero cuando alguien sufre, la persona con el don de misericordia es la primera en acudir. Así nos creó Dios. Al ver a alguien sufrir, ¿cómo se siente? Mire, sufre cuando otros sufren, dispuesto a sacrificarse de ser necesario. Porque mire, preste mucha atención, el amor no lleva cuentas. Hice esto por ti, espero que lo hagas por mí. Eso no es amor. He hecho esto y esto por ti, no has hecho nada por mí, eso no es amor. No llevas registros. ¿Acaso no es cierto que hacemos listas y a menudo lo que las rige es el hecho de que alguien nos diera algo? Quizás no recordemos lo que fue, pero nos dieron algo, así que hacemos una lista porque queremos no dar a cambio, sino pagarles. El amor no se dedica a pagar y a recibir. El amor se dedica a dar sin expectativa alguna de recibir. Si le amo, mucha atención, si le amo, no diré por qué, quizás, cuándo, sí, dónde y muchas otras palabras. Si le amo, solo le amo por ser quien es. Piense en esto. Cristo le ama por ninguna razón en usted. Solo le ama. Ahora lo que hacemos es esto. Se nos dificulta esto del amor porque es como que queremos un reembolso. Es decir, si en verdad me aman y siento ese amor, mi primera reacción humana
sería, ¿qué puedo hacer por ellos? ¿Sabe qué? Y sabe, cuando alguien dice, no puedes hacer nada por mí. No puedes hacer nada por mí. Dios sabe justo cómo amarnos. El asunto es cómo aprendemos a amarlo en correspondencia y unos a otros. El amor es paciente. Eso es muy difícil. El amor es paciente. El amor sabe esperar. La lujuria no sabe esperar. El amor sabe esperar. El amor está dispuesto a esperar. Entonces pregúntese, ¿me encuentro en situaciones en las que no quiero esperar? Es peligroso no saber esperar para que el amor se consume. El amor es muy paciente. Y en esencia, el amor es una decisión que tomamos. No es un sentimiento, es una decisión. Ahora lo acompaña un sentimiento, pero a fin de cuentas es una decisión. Es una decisión basada en quienes somos y en lo que Dios quiere para nosotros, lo que quiere lograr en nuestra vida. No se basa en nadie más, no importa lo que diga. Y la mejor muestra de amor es la cruz. La muerte de Cristo en la cruz es el ejemplo perfecto de amor. Amó tanto al mundo, y nadie parecía amarlo a Él. Quizás usted se encuentre en una situación en su vida en la que no se sienta nada amado. Y se pregunta por qué debería seguir haciendo el intento vez tras vez si a nadie le importo, nadie me aprecia, nadie me ama. Mire, siga amando y algo sucederá. Porque recuerde, cuando ama, actúa más como Cristo. Así que Él está a su lado. No es amar para recibir, sino amar por lo que somos. Y el amor tiene un gran efecto en nosotros. Hace posible que demos, hace posible que amemos en correspondencia. Así que solo le pregunto, ¿ama usted a alguien? ¿Ama a Jesucristo? ¿Ha aceptado su amor? Si en verdad desea amar en la vida, comience aquí. Lea la Biblia, no una revista. Comience aquí. Hable con Cristo, no con otros. Si en verdad quiere lo mejor de la vida, debe estar cimentado en el fundamento del amor divino. Y esa es mi oración por usted. Allí comienza todo, aceptando que la muerte de Cristo en la cruz es el mayor acto de amor que se haya conocido. Y murió para pagar toda nuestra deuda de pecado, todo el desastre que ha hecho en su vida, todo lo malo que ha hecho, todos sus remordimientos. El amor de Dios lava todo eso. Él está dispuesto a perdonarle y ya no recordará más sus pecados cuando usted se arrepiente delante de Él. Le pido que examine su vida. No es lo que usted quiere que sea. Está vacía, de muchas formas. Quizás tenga dinero para comprar de todo, pero no tiene lo más importante, que es amor. Amor por Dios y la facultad de recibir el amor de Dios. La facultad de amar a otros y de recibir su amor. Si no ama, está vacío, es pobre, es desdichado, está necesitado. La única persona que pueda satisfacerle es quien fue a la cruz por usted, y es Jesucristo. Mi oración es que le pida al Señor que perdone su pecado, rinda su vida a Él, y deje que Él le ayude a vivir a plenitud. Eso es con Jesucristo como su Salvador, amo y Señor. Amén. Padre, cuán agradecido estamos, porque tu amor por nosotros va más allá de nuestra comprensión y facultad de explicarlo del todo. Te pido que todo el que escuche este mensaje lo reciba en su corazón, se sincere y se reconcilie contigo, Señor, y comience a vivir por primera vez, ya sea de 16 o de 86 años. La vida comienza en la cruz con Jesucristo.
En su nombre oramos y te damos las gracias. Amén. ¿Qué convicciones tiene que no claudicará, que no abandonará, que no negará? ¿Qué convicciones? Y pensando en lo que enseña la Biblia, todos debemos tener convicciones básicas. Dios nos da convicciones para guiar nuestra vida, para protegernos, motivarnos a hacerlo mejor y vivir como agrada a Dios. Y si le pregunto, ¿sabe cuáles son sus convicciones? Algunos dirán que sí, pero otros dirán, no había pensado en eso. Pues escuche muy bien. Nuestras convicciones definen quiénes somos. Ellas revelan quiénes somos, cómo pensamos, nuestras preferencias, qué decidimos, a dónde vamos, cómo gastamos el dinero, cómo nos relacionamos con otros. Las convicciones son vitales en la vida. Y este mensaje se titula Nuestras convicciones personales. Vayamos a Hechos capítulo 4 y veamos un poco del contexto. Pedro había predicado el gran sermón en el Pentecostés, 3,000 personas fueron salvas. Luego volvió a predicar y Pedro y Juan iban camino al templo y vieron a un hombre que era paralítico y allí estaba esperando recibir de ellos algo que le fuese útil, pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, anda. Esa fue su palabra, y se levantó. Dice la Biblia que no solo caminó, sino brincó con gozo hasta el templo. La pasaba muy bien, gozándose por lo que le había dicho el Señor. Y claro, los fariseos, saduceos y el concilio se molestaron al saber de esto y del Jesús resucitado. Entonces encarcelaron a Pedro y a Juan, luego volvieron a cuestionarlos y les advirtieron que no divulgaran esa ideología, esa creencia de que ese Jesús de Nazaret sanara a este hombre. Luego, en el capítulo 4, desde el versículo 17, dice la Biblia, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron, en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Escuche esto. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo vimos, lo escuchamos, no lo negaremos. Entonces le pregunto, ¿qué convicciones tiene que definitivamente no negará, no abandonará, ni de ningún modo claudicará? Son parte de quién es usted. Están muy dentro suyo. Las tiene porque Dios ha hecho algo grande en su vida y no hará concesiones bajo ninguna circunstancia. Pues deseo que pensemos en varias cosas aquí. Deseo aclarar el significado de convicción, pues significa al menos una de 3 acepciones. Por ejemplo, alguien puede ser convicto de un crimen que haya cometido, van a juicio y terminan en prisión o hasta pierden la vida. Luego está la convicción de nuestras creencias. Creo esto, esta es mi convicción, creo que Jesucristo es el Hijo resucitado de Dios, creo que Jesucristo es el único camino al cielo, y cualesquiera sean sus convicciones. Luego está la convicción del Espíritu Santo. Y en Juan capítulo 16, versículo 8, veámoslo por un momento, escuche lo que pasa en el versículo 8, Juan 16, se ha prometido el Espíritu Santo. El versículo 8 dice, y cuando Él, el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia
justicia y de juicio, o sea, convencernos de pecado, convencernos de la justicia de Cristo, que hizo posible que Él muriera por nuestros pecados, y del juicio venidero. Así que, al pensar en convicción, están esos tres aspectos. Entonces, si yo le preguntase, ¿cuáles son sus convicciones en torno a su vida cristiana? ¿Establecen ciertos límites en su vida? ¿Le incomoda un poco decirle a alguien, bueno, esto es lo que creo? ¿Está usted propenso a claudicar en un grupo? ¿Qué clase de convicciones tiene? Y me gustaría diferenciar algo. Deseo distinguir entre una convicción y una preferencia. Es decir, una convicción es esa creencia sólida e inamovible que tenemos, cuya base es nuestra confianza en la palabra de Dios. Una preferencia, mire, las convicciones no cambian. Las preferencias sí cambian. Por ejemplo, una preferencia es algo que quizás hoy crea, pero podrían convencerme de algo mejor. O en una situación en particular podría estar dispuesto a desobedecer lo que creo. Las preferencias no rigen nuestra vida. Nos gobernamos por convicciones. Las preferencias son para quienes dicen, creo esto hoy, pero podría creer aquello mañana. Eso no es convicción. Creo esto en esta situación, pero si estuviese en aquel tipo de situación no sé lo que haría. Esa es una preferencia. Los creyentes vivimos por convicciones. Así que deseo darle una definición de convicción. Escuche y luego escríbala, por favor. Tener convicciones es estar plenamente convencido de que algo es totalmente cierto y que asume una postura sin importar las consecuencias. Fíjese, tener convicciones es estar tan plenamente convencido de que algo es totalmente cierto y que asume una postura sin importar las consecuencias. Esa debe ser nuestra actitud en torno a la palabra de Dios, en torno a Jesucristo y a lo que enseña este libro de Génesis al Apocalipsis. Debe tener convicción al respecto. Hay que tener convicción en lo que creemos y en cómo vivir y cómo hemos de morir. Y es una relación con el Señor Jesucristo. Las convicciones se basan en principios. Esto dice la Biblia, esto es lo que creo. Las preferencias se basan en un ir y venir. Y quienes viven según sus preferencias creen esto hoy y aquello mañana. Depende de la circunstancia. Depende de cuál sea la oferta. Depende de cuál sea la tentación. Y nunca se sabe dónde está la persona que se rige por preferencias. Pregúntese. ¿Rijo mi vida por preferencias o por las convicciones básicas en mi vida que definen quién soy yo? Las preferencias van y vienen. Las convicciones son líneas rectas. Esto es lo que creo y por esta razón lo creo. ¿En cuál categoría entra usted? ¿Vive por preferencias o por convicciones? Entonces, al considerar eso, pienso en las características, por ejemplo, de una persona con convicciones. Vemos a Pedro y Juan, allí estaban, habían visto personalmente al Señor Jesús, estaba en sus vidas y corazones, lo defendían. Pedro acaba de predicar un gran sermón y ahora iban camino al templo a orar y ven a este hombre que pide sanidad. Note lo que dijo Pedro: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para que no quede duda alguna de quién hablamos. Jesucristo de Nazaret le dijo, levántate y anda, y lo hizo. ¿Cómo podría negar el gran poder de la fe en el Señor Jesucristo? No podría. Entonces, al pensar en las características de una persona con convicciones, ciertamente son evidentes en su vida. Le pido que escriba estas características y examine su propia vida. ¿Son ciertas en usted? La primera es esta. Una persona con convicción es alguien que vive con un sentido de propósito. Hay un propósito en su vida. Saben a dónde van, saben cómo llegarán allí. Es un andar, una senda definida. Tienen convicciones, ciertas cosas cuadran en su vida, otras no cuadran en su vida. Si creemos en esta Biblia, no deberíamos dudar qué son las convicciones de Dios
y qué son los pecados que nos rodean por doquier. La pregunta es esta: ¿tiene un sentido de propósito en su vida guiado por convicciones bíblicas básicas? Quizás diga, pues no soy de mente tan cerrada, pues ya está en problemas. Lo que está dispuesto a decir es: puedo estar hoy aquí, mañana allá, puedo creer eso mañana y esto hoy es indiferente, voy con el viento, voy a donde haya provecho, voy con la mayoría, voy a donde haya placer. Si es así, no tiene sentido real de propósito ni convicción en su vida. La segunda característica es esta: fe en Dios para poder vivir esas convicciones. Si es una persona con convicción, tiene fe en la veracidad de la palabra de Dios, tiene fe en Jesucristo y que Él es el Salvador, que resucitó y vive en el corazón y en la vida de todo el que lo acepte como su Salvador personal. Tiene convicciones definidas y las vive por fe en la palabra de Dios. La tercera característica es esta: valentía ante los desafíos de otros. Podría preguntarle cuáles son sus convicciones hoy en la iglesia. Si le dijese, se pondría de pie y me diría sus convicciones básicas, se pondría de pie y diría todo lo que siente que puede decir aquí en la iglesia. Y va a trabajar el lunes y está frente a unas 5 o 6 personas que dicen, no entiendo a esos cristianos, ni entiendo la Biblia, son tan cerrados de mente, creen que Jesucristo es el único camino al cielo. Entonces, ¿qué diría? ¿Se escabulliría callado o diría, esto es lo que dice la Biblia, soy seguidor de Jesucristo y nunca claudicaría de mi estilo de vida? ¿Cuál diría? Depende de cuánta valentía tenga. Y para ser un verdadero seguidor de Jesús hoy por hoy se necesita valentía. Por el mundo en que vivimos, de lo que la mayoría no se percata, de eso hablaremos. Otra cualidad cierta sería: me mantiene la perspectiva global en mente. Al ser desafiado por sus convicciones, piensa en la perspectiva global. Este es el cuadro completo. Si cedo y claudico de mi convicción y niego lo que verdaderamente creo, ¿cuál será el efecto a largo plazo en la vida de él, de ella o de ellos, de quienes me ven o escuchan negar lo que digo que creo? Así que una característica es mantener el cuadro completo en la mente. Y les digo a quienes son padres, en el nombre de Jesús, deben enseñar a sus hijos desde muy pequeños las convicciones bíblicas básicas. Si les dejan hacer lo que quieran, es porque así viven los padres. Que Dios ayude a los padres, cuyo amor por sus hijos no es más que dejarles ir a donde quieran ir sin darles convicciones bíblicas que rijan sus vidas. Dios lo puso aquí por nuestro bien, nuestra protección y como guía para una vida agradable a Él. Así que o se regodea como el mundo, o tiene la valentía de llevar una vida recta y piadosa y sabe lo que es vivir en rectitud. Desde luego, alguien que tiene convicciones reales tiene una fortaleza inusual. Permítame decirle por qué. Porque al aceptar a Cristo, el Espíritu Santo vino a su vida y le selló como hijo de Dios. Por eso es que no nos preocupa el que perdiéramos la salvación. No se puede. Somos salvos por la sangre de Cristo. Escuche lo que dice. Él le selló. Le selló hasta el día de la redención, hasta que Dios le llama a su presencia. Usted es hijo de Dios. Así que el Espíritu Santo mora en usted. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? La Biblia lo dice muy claro. La obra del Espíritu Santo es facultarle, ayudarle a entender la verdad, prepararle para tener la fortaleza física, espiritual y moral para hacer lo correcto. La fortaleza para poder entender lo que dice la Biblia y por qué lo dice. La fortaleza para estar firme en las pruebas y en el peligro. El Espíritu Santo está allí. Él dijo, cuando mande al Consolador. Tiene usted al Espíritu Santo, quien le faculta, le fortalece, guía, dirige. No está solo. Y alguien dirá, bueno, vivo rodeado de personas, pero me siento absolutamente solo. Olvídese de eso. Si es hijo de Dios, no puede estar solo. Tiene el sello y la morada del Espíritu Santo.
Él ha prometido estar con usted para lo que necesite. Así que tendrá una gran fortaleza. Quizás piense, no sabía que tendría el coraje de mantener mi postura así. Claro que sí. Y también tendrá visión. Cuando el Espíritu de Dios mora en usted, tendrá visión. Podrá ver las cosas que parecen ser algo cuando realmente no lo son. Y podrá discernir el engaño y sabrá que lo que ve no está bien. Lo que ve es mentira, y las promesas son mentiras. Y todo lo que le arroja el mundo, que le promete paz, felicidad, prosperidad y todo lo demás, que es una gran mentira de Satanás. Y le aseguro, he visto que ha surgido una generación de personas que les importa muy poco la moralidad. Esta es la sociedad en que vivimos. Así que pensemos un momento. ¿Por qué claudicamos de nuestras convicciones? Por ejemplo, en su oficina o en su escuela o quizás en su propia familia. ¿Por qué, si sabe lo correcto, dice, pero de todos modos lo haré? ¿Por qué sacrificamos nuestras convicciones? Creo que hay 4 razones y la primera es esta. Temor a las críticas. Mañana va al trabajo y sus compañeros hablan de que estuvieron bebiendo o de fiesta toda la noche y uno dice, estoy casado con esta, pero la pasé muy bien con fulana. ¿Qué dice usted? ¿Acaso les diría, esa no es una forma sabia de vivir? Pero por temor a las críticas, hacemos esto. Bueno, yo entiendo, todo el mundo es diferente. Esa no es la respuesta. Entiendo que todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera. Sí tienen ese derecho, pero no debe decir eso como creyente. Lo que debe decir es, ¿has pensado en cómo se siente Dios por lo que estás haciendo? No me hables de Dios. De todas maneras se lo diré. Y sabe, ya que su motivación es ayudarles, me sorprende escuchar a la gente en conversaciones totalmente contrarias a Dios y quieren cerciorarse que nadie objete porque están en su derecho y lo están. Tengo derecho a creer lo que quiera creer, así es. Y yo tengo el derecho y la responsabilidad de al menos decirle que hay otra senda. Y es el camino de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Pero el temor a las críticas y también el temor al fracaso. Algunas personas no mantienen sus convicciones porque piensan, bueno, ¿qué tal si fracaso? ¿Qué tal si claudico? ¿Qué tal si mis amigos me abandonan? En otras palabras, hacen concesiones en sus convicciones por temor a fracasar en su relación al no ser la clase de amigo que su amigo quiere. Escuche, debemos ser la clase de amigo que necesitan. No lo que quieran, sino lo que necesiten. Y escuche, la mayoría de las personas no están dispuestas a defender sus convicciones por temor al fracaso hasta cierto punto. Temor a la crítica y temor al rechazo. Temor al rechazo. Bueno, si creo eso, no me dejarán formar parte de esto. Me rechazarán. Adivine quién fue rechazado. Jesús, Pedro, Pablo y muchos más. ¿Seremos rechazados por otros? Permítame preguntarle. ¿No preferiría usted vivir de un modo que agrade a Jesucristo y seguir sus mandamientos y hacer lo que Él quiere que haga porque tiene el mejor plan para usted? ¿No prefiere eso aunque reciba un poco de objeción y rechazo? ¿O preferiría dejar todo lo que Dios le tiene para agradar a unos cuantos? ¿Qué tal si toma decisiones para agradar a alguien que no volverá a ver después de un año o de un mes? Si toma una decisión inmoral y no volverá a verles, ¿no le parece que es una insensatez y estupidez
que sacrifique su pureza o lo que sea por alguien a quien no volverá a ver. Eso es hacer concesiones. ¿Qué pasa con nuestras convicciones? También está el temor a las pérdidas. Si mantengo mis convicciones, quizás pierda mis amistades. Mire, ellos no son sus reales y verdaderos amigos si tiene que desobedecer a Dios para andar con ellos. No son sus amigos. No solo los jóvenes, adultos, también hombres y mujeres. Bueno, tengo que hacer tal cosa porque fulano cree esto y si voy a ser parte de ese grupo tan maravilloso de gente rica, tengo que creer lo que ellos creen. ¡Claro que no! Pues no me querrán de amigo, no son sus amigos. Cualquiera que le aleje de Jesucristo no es su amigo, quien quiera que sea. Entonces, le diría, en esta generación es hora de que el pueblo de Dios tome una firme postura piadosa y deje que las consecuencias sean lo que sean. Pero nosotros, al estar frente al Señor Jesucristo, queremos haber sido fieles a Él y a su palabra, sin importar lo que pase. Entonces le pregunto, ¿qué convicciones tiene que no abandonará, que no claudicará y no negará? Un día de estos estará frente al Señor y dará cuenta de su vida. Alguien con convicciones firmes, piadosas, puede tener un gran impacto en sus amigos, en sus socios de negocios, en quien sea que les rodee. Debemos ser temerosos de Dios, con convicciones firmes basadas en la palabra de Dios, no en alguna opinión política ni basadas en la opinión de algún club. Nuestras convicciones deben basarse en la Biblia. Porque las demás cosas pasarán, las demás cosas serán pasajeras, la palabra de Dios nunca pasará. Y le exhorto a examinar sus convicciones y a preguntarse, ¿cuáles son mis convicciones? ¿Qué creo? ¿Y qué creo con firmeza para poder comunicarlo, sabiendo que seré rechazado? Entonces, ¿qué clase de vida está llevando? Quizá diga, ¿vivo la vida que quiero vivir? ¿Ha pensado en las consecuencias de vivir como vive? Si vive sin Cristo, lo más probable es que no sea feliz ni quede satisfecho con las consecuencias que encontrará en el futuro. Mi oración a Dios por usted es que se detenga a pensar dónde pasará la eternidad. Piense, ¿cuál es su relación con Dios Todopoderoso? Quizás diga, no creo en Dios, tal vez no cree en Dios, pero Él sigue allí. ¿Cuál es su respuesta a Dios? Lo más sabio que puede hacer quizás sea decirle, Señor, no entiendo mucho de esto, pero quiero lo mejor para mi vida. Sé que he pecado contra ti y necesito ser perdonado. Te pido que perdones mis pecados. El pastor dijo que moriste en la cruz y pagaste todos mis pecados. Lo creo, te pido que perdones mis pecados y me salves hoy, amado Dios. Muéstrame la clase de compromisos que debo hacer, la clase de convicciones que debo tener. Dijo que el Espíritu Santo me ayudará. Te pido que el Espíritu Santo obre en mi vida, de modo que me haga la persona que quieres que sea, no importa cuáles sean las consecuencias. Si toma esa decisión, su vida cambiará y cambiará para siempre. Amén. Padre, te damos gracias por darnos al Espíritu Santo para ayudarnos en tiempos difíciles. Te pedimos que nos
Ayúdese a ser muy claros respecto a nuestras convicciones, a no encubrirlas ni esconderlas, ni estar dispuestos a cambiarlas para agradar a otros. Pero ya que tu palabra nos enseña claramente cómo vivir, ayúdanos a